Santo, este don, este regalo que Dios envió, ¿sí?, a nuestra vida. Y todo regalo tiene su utilidad y todo regalo también tiene su uso correcto. Creo que la mayoría de los que recibimos un regalo le damos utilidad y lo usamos correctamente, ¿no?, según el regalo. Pero este regalo que se nos ha sido dado es una bendición para nosotros. El Espíritu Santo es una bendición para nosotros. Muchos se preguntarán hoy, ¿para qué este regalo? Bueno, el Espíritu Santo en sí es un regalo. Y es útil y necesario, porque cuando nos hacemos la pregunta ¿para qué?, es útil y necesario para vivir la vida cristiana. El para qué es para vivir la vida cristiana. Sin la persona del Espíritu Santo no podríamos vivir la vida cristiana, tal como se nos, valga la redundancia, se nos regala. Con anterioridad, las dos clases pasadas, habíamos comenzado a redescubrir la persona del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vamos a estar viendo ahora ahí también en la pantalla. Y también hablamos de su trabajo intenso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Habíamos hablado sobre la obra del Espíritu Santo. Además, hoy vamos a hablar que el Espíritu Santo nos llena de su poder. ¿Qué les parece esto? Ya de por sí, cuando oímos sobre este tema, hay muchas preguntas, interrogantes que nos hacemos sobre el mismo tema. ¿Sí? También hay mucha confusión, hay mucha duda, hay mucha cosa en lo que se refiere a una experiencia, en lo que se refiere a la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que trae mucha confusión. Entonces vamos a sacarnos un poquito la confusión hoy. Recuerden que es bueno que todos participen, que todos charlen, que puedan también opinar, siempre que esté de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando hoy. Hoy hablaremos del poder del Espíritu Santo. ¿De qué poder hablamos? Algunos se preguntarán hoy, ¿no? ¿De qué poder estamos hablando, pastor, hoy? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Recuerden de mantener los micrófonos apagaditos mientras damos la clase y de comentar en el chat. Bueno, aquellos que quieran elevar un comentario, hacer alguna pregunta o compartir algo, ¿sí?, con nosotros, bienvenido. Vamos a hacer nuestra pregunta. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Poder para qué? Pastor, quiero preguntarle, ¿cómo se recibe este poder? ¿Cómo usarlo? Seguimos un poquito más arriba, ¿sí?, llevando las notas. Hermanos, esto nos remonta a Pentecostés. Recuerden que Pentecostés es una fiesta para dar gracias por la cosecha que habían recibido el pueblo de Israel, ¿sí? Después de sembrar, había una gran cosecha. Esa era una bendición de parte de Dios. Por eso también lo celebraban. 50 días se celebraba después de la Pascua. En Pentecostés podemos ver que llega la cosecha de almas prometida por Dios. Y ahora nos introducimos un poquito en Pentecostés. Esto también es obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Pentecostés es un punto clave también en la obra del Espíritu Santo. Y es parte de la promesa de Dios. En Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La pregunta también en esta noche es, ¿y quién no soñó con esto? Las veces que te has congregado, ¿sí?, en la cual has participado de los servicios en el templo donde te congregas. ¿Quién no soñó alguna vez esto que pasó en Pentecostés? Más allá de que uno lo sueña, también lo hemos deseado, lo cantamos, nos apartamos y también oramos y ayunamos por esto. Todos quisieran vivir en Pentecostés.
Deseamos ese avivamiento que comenzó en esos corazones que ardían, ¿no? De deseo por Dios y por hacer su voluntad. Sí, esos hombres que en algún momento se unieron en el aposento alto, ¿no? Y estaban también deseando esto. También uno lo desea en cada servicio. Alguien se pregunta, ¿será hoy el servicio de gloria donde se manifieste la gloria de Dios, la santidad de Dios manifestada en gloria en nuestro servicio? ¿Vendrá hoy el Espíritu Santo? ¿Seré lleno hoy de poder? ¿Cuántas preguntas que a veces no tienen respuestas porque, bueno, muchas veces esto no se nos enseñó, no hemos tenido luz al respecto, no hemos tenido conocimiento. Hoy, gracias a Dios, vamos a tener un poquito de conocimiento al respecto de todo esto. Y algunos de nosotros quizás, dice acá, pero cuando dicen otras lenguas no se refiere, ahora después vamos a entrar, Lucas, después vamos a entrar, quédate tranquilo, eh, a desarrollar el tema. Y muchos dirán, yo quiero que eso me pase a mí, yo quiero sentir ese viento, yo quiero oír ese estruendo. Vamos hoy a aprender y aprender a separar qué es bautismo y qué es llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Antes de que hablemos del poder. Antes de seguir con la charla que estamos teniendo con el estudio de hoy, hay que saber separar entre lo que es bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que es llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver la definición de bautismo. El bautismo del Espíritu es aquella obra de Dios mediante el cual el creyente, esto es un misterio, mis hermanos. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo es eso? Yo le digo que es un misterio, de la misma manera que te lo estás preguntando vos. El creyente es sumergido en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que se lo introduce. Déjenme ver una cosita que tengo yo acá anotado, que está muy bueno. No solamente se habla de ser sumergido, el creyente es introducido, iniciado, insertado en Jesucristo. La verdad que es un misterio esto, hermanos. Y aún también introducido, iniciado, insertado en el cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo comienza esto? ¿En dónde se inicia? Cuando hemos creído. Esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Esto es un misterio, hermanos. Somos introducidos, iniciados, insertados en Cristo mismo. Por eso podemos decir hoy que Él solo satisface. En Él tenemos todo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El apóstol Pablo usó la palabra bautizado en un sentido metafórico para hablar de ser sumergido, colocados dentro. ¿De quién dentro? De Cristo. ¿Ustedes lo pueden creer esto? ¿Lo pueden entender? De lo que Él es en sí. ¿Mediante qué, pastor? Mediante el milagro espiritual de unión con Él. Se nos une a Él en su muerte, en su resurrección y también en su justicia. Gracias a Dios que nosotros no tuvimos que hacer nada para esto, solo presentar nuestro pecado y creer en Jesucristo. Ahora, la llenura es diferente. La llenura es diferente. La llenura del Espíritu es aquella obra de Dios mediante la cual Él llena, controla, capacita al creyente. Esto es una obra del Espíritu Santo. Creo que la mayoría de los que estamos acá lo hemos vivido ya. No solo hemos vivido el bautismo, son introducidos en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Un milagro, hermanos. Esta unión espiritual nos otorga los beneficios de Cristo Jesús
en toda plenitud. Ahora, la llenura del Espíritu es aquella obra de Dios mediante la cual Él llena, controla, capacita al creyente, que es sumiso y dependiente de Dios, absolutamente dependiente. Y está listo, por eso habla de sumisión y dependencia, está listo, abre su corazón para ser usado, en este caso, por aquel que nos enseña, por Jesucristo, ¿no? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo exhorta a ser llenos. Este es un mandato para el creyente. ¿Qué significa? Que viva todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu. Recordá que es el Espíritu Santo, al llenarte, que controla, gobierna tu manera de pensar, tu manera de vivir. Te capacita para llevar adelante la tarea de Dios. ¿Cómo es esto? Cuando uno es sumiso y dependiente absolutamente de Dios para hacer su voluntad y ahí te presentas, estoy listo para hacer lo que vos quieras. Entonces ahí el Espíritu comienza a obrar en lo que llamamos la llenura del Espíritu. ¿Qué significa? Permitir que la palabra lo controle a esa persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Llevándolo a una vida pura, a la confesión de pecados, muriendo a sí mismo, rendido a la voluntad de Dios. Esto es ser lleno del Espíritu, hermanos. ¿Alguna vez le pasó esto a ustedes? Bueno, en realidad, esta llenura es continua. Y no solamente nos llena para esto, sino para que prediquemos el Evangelio, dependiendo de su poder, del poder del Espíritu Santo en todo, en todo. ¿Qué les parece esta expresión? Ser lleno del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Así andamos día a día, continuamente, ser llenos. Uno es bautizado una vez. Gracias a Dios hemos sido insertados en Cristo y en la iglesia. Y los beneficios que ellos traen al ser humano. Pero uno puede ser lleno repetidas veces. Por eso es necesario todos los días ir ante la cruz. Como habíamos hablado, recuerden, como habíamos hablado, es importante que vos seas sumiso y dependas absolutamente de Dios para hacer su voluntad. Ahí cuando presentas tu corazón, acá estoy, comienza esta obra del Espíritu Santo que también es misteriosa, en la cual, recuerden, el Espíritu Santo nos gobierna, nos controla para llevar una vida pura, para confesar continuamente nuestros pecados, ¿sí? Para andar, yo digo, en sinceridad, hermanos, muriendo a nosotros mismos, a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, rendidos absolutamente a la voluntad de Dios, para predicar el Evangelio con denuedo, dependiendo del poder del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y así andamos todos los días. Esto es maravilloso, mis hermanos. ¿Sí? Acá dice Betsy, que ahora vamos a entrar en el tema, creo, que es un poquito también lo que preguntó anteriormente. Creo que había hecho la pregunta, déjenme ver si lo tengo por acá. Lucas. Dice Betsy, para algunos estar lleno de espíritu es hablar en lenguas. Ahora vamos a entrar al tema. ¿Se entendió? Yo quiero que lo entiendan esto, porque es algo que, pues dices, es un misterio esto. ¿Cómo puedo vivir el Evangelio si no es por la obra poderosa del Espíritu Santo, mis hermanos? Acá dice Sarita que el Señor con su Espíritu nos enseña a vivir. Wow. Y es más que una enseñanza, como lo expresaba Sarita. Es una vida gobernada.
en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un cambio en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que se ponga en práctica la voluntad de Dios. Es imposible si no es a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Es imposible. Ahora, ¿por qué no oramos? La pregunta. ¿Por qué somos tan flojos en la oración? ¿Qué les parece? Si uno, cuando va a la oración, y no solamente a la oración, ¿no? Yo creo que cada día uno lee y estudia la palabra. Acá dice si será necesario hablar en lengua, ahora vamos a entrar en eso. Eh, algunos se preguntarán si es necesario orar todos los días, claro que sí, porque esa es una evidencia en vos de que realmente sos sumiso y estás dispuesto a absolutamente a depender de Dios en las cosas del día a día, mientras el Espíritu te llena para vivir la vida cristiana. Esa experiencia de llenura, hermanos, yo digo, también es un milagro. Es un milagro. Claro, dice que a algunos a la carne no le gusta. Ahora, uno es bautizado una vez, pero uno puede ser lleno repetidas veces. ¿Sí? Lo que hablamos. Uno puede ser bautizado una vez, ser introducido en Cristo y en la iglesia, un misterio, un milagro, pero también ser lleno repetidas veces, otro misterio y otro milagro, hermano, de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Porque permite que tu mente, por medio de la palabra y el Espíritu, gobiernen lo que piensas y lo que haces. Y también lo que hablas, ¿eh? En el libro de los Hechos se menciona repetidas veces que fueron llenos. ¿Quiénes? Quienes ya habían sido llenos. Esto era de continuo en ellos. Y estaba bueno, porque eso nos muestra cuando hablan de que fueron llenos los que ya habían sido llenos. Eran del deseo que tenían por la persona también del Espíritu Santo. El deseo, el amor, la pasión por la palabra y por la persona del Espíritu. Ellos era como que necesitaban más. Y no lo quiero comparar a aquellos que necesitan más de la droga como para... Pero es algo, hermanos, que sale de lo profundo. Y yo creo que eso lo saca a luz el Espíritu Santo también, ese deseo por Dios. En el libro de los Hechos, recuerden, se menciona repetidas veces que fueron llenos del Espíritu, quienes ya habían sido llenos. El Espíritu no está de visita, queridos amigos. Él se mudó a morar con y en nosotros. Así que no llores por su abandono. Lo que tenés que revisar es tu habitación, si le estás dando lugar, porque Él allí vive. Si eres sumiso a Dios y su voluntad, si dependes absolutamente de Dios para hacer su voluntad, bueno, allí vive el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a hablar en lenguas, ¿cómo se llama? Con el tema de hablar en lenguas, estamos todos ansiosos, ¿no? Seguimos. A ver, Molly. A veces, hermanos, sí seguimos, Molly, muy bien. A veces se llora más por miedo a que nos abandone, como en algún momento David lo expresó, que por el arrepentimiento de nuestro pecado. Todo comienza ahí. Y presentarte a Dios ahora para decir, Señor, no solamente soy sumiso a tu voluntad, dependo absolutamente de tu voluntad, sino que es mi deseo hacer tu voluntad. Mi voluntad se sujeta a tu voluntad, ayúdame. Cuando Dios ve el corazón, qué importante es, hermano, que Dios también por medio de su Espíritu Santo comienza su obra. ¿Sí? Aunque ya la comenzó y la está perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo, la continúa por medio del Espíritu Santo.
Jesús prometió estar siempre con ustedes. Recuérdenlo. Ahora si Él vive en mí, ¿por qué necesito estar lleno de su poder? Porque ser lleno de su poder es una capacidad ¿para qué? Para poder. ¿Cómo? Volvemos a repetir. Ahora si Él vive en mí, ¿por qué necesito estar lleno de su poder? ¿No alcanza con que el Espíritu Santo viva en mí? Es interesante que el Espíritu nos capacita. ¿Para qué? Para poder. ¿Poder qué? Hacer y decir algo que humanamente no podemos. Seguimos. Él es el principal promotor del Evangelio. Él está más interesado que nosotros mismos en que el mundo conozca a Cristo. En Hechos 2, como habíamos visto, Él fue el promotor del estruendo. Él fue quien dio las lenguas. Hermanos, las lenguas fueron entendibles e inentendibles. Entendibles para dar un mensaje a los hombres que se estaban congregando en la fiesta de Pentecostés, que habían ido a celebrar la fiesta de la cosecha. Eran entendibles porque habían ido de varios lugares, y de esos varios lugares, países o ciudades, que fueron también a celebrar juntamente con los judíos de aquel entonces, esas lenguas fueron entendibles para predicarles de las bondades de Dios y de la salvación. Eran inentendibles cuando nosotros hablamos del don de lenguas o el hablar en lenguas, eran inentendibles también a la vez. Y esto es dado al creyente como para ser edificado personalmente. Y tenga de esa manera también una comunión con Dios por medio de la oración, de manera que nada lo estorbe. Las lenguas entendibles e inentendibles se dieron a conocer, se revelaron en aquel momento, llenando a los que estaban en aquel lugar, llenándolos de poder. Pero no podemos hablar tan solamente del don de lengua como el poder de Dios. Esto no es así, esto lo habíamos hablado la vez pasada también. El Espíritu Santo fue el que reunió a las personas, fue el que los sacó afuera para poder predicar, lo que se llama una evangelización perfecta. El Espíritu Santo hizo todo, preparó todo. Preparó la carpa para que la gente sea ministrada, preparó la plataforma para que suba el predicador, preparó y capacitó al mismo predicador para que predique la palabra, por medio también del don de lenguas y del mensaje de poderoso del Evangelio, porque el mensaje poderoso del Evangelio es sabiduría y poder. Preparó el sonido de la plataforma, si no había músicos, preparó el sonido de la plataforma. Yo me imagino que hasta los ángeles cantaban en ese lugar. La gloria de Dios se manifestó y la gente venía, los traía el Espíritu Santo. No tuvimos que salir a repartir tratadito, ni folletito, ni tocar la guitarrita en la plaza. Qué tremendo, hermano. Y a veces le damos tan poca importancia al Espíritu Santo. ¿Qué les parece esto? Una bomba, ¿no? ¿Quieren ver la evangelización perfecta en la Biblia? La obra del Espíritu en Pentecostés. Vino el poder, hermanos, vino el poder. Fueron investidos. Y ahora les quemaba dentro del aposento, ahora lo que tenían adentro, lo que ardía en su corazón, porque esta era una capacitación del Espíritu para que ellos salgan a predicar. Y ninguno se quedó encerrado dentro. Este poder los sacó afuera, este poder los expuso a la burla, este poder expuso públicamente su fe. Cuando hablamos del poder del Espíritu tan solamente en lo que se refiere al don de lenguas, minimizamos la obra del Espíritu. Que el don de lengua es un regalo y Dios lo da también por medio del Espíritu Santo a quien Él quiere. Aquí dice, paz, tengo una duda. ¿Cuál es la duda? ¿Los dones son para edificación de la iglesia? Claro que sí. Pero cuando habla alguien en lengua, nadie entiende cómo es edificado. Bueno, el don de lenguas
es para edificación personal. Pero también, a mí me ha llamado la atención, porque esto también es una obra misteriosa del Espíritu Santo. Muchas de las personas que entran a los servicios también y oyen en algunos servicios este don de lenguas que Dios le ha dado a uno, ¿no? Y a otro quizás no. Se sorprenden por esa experiencia y preguntan. Aún en eso vemos la mano de Dios. A mí me pasó personalmente, y esto me pasó, creo, una vez sola en la vida, en los años que tengo de creyente, que comencé a hablar en lenguas, o me acuerdo de orar en lenguas en un servicio, y alguien se me acercó y la expresión en lo que se refiere a su vocablo, su vocabulario, eh, eh, lo que está hablando son maravillas de Dios en inglés. Yo me quedé mirándolo al varón este. Dije, wow. Cuando habla que edifica a la iglesia, en lo que se refiere al don de lenguas, edifica personalmente a uno el don de lenguas. Eso es importante. Nos hace entrar también en comunión con Dios de manera en lo cual Él sabe lo que hay en nuestro corazón para pedirle. Y de esa manera también no haya interferencia en nuestra comunión con Dios. El don de lenguas es hermoso, pero no se es dado a todos. Y aún también Dios a través de las lenguas sorprendió a más de uno que comenzó también a preguntar y a verse sorprendido por esa manera. Bueno, dicen que el hablar en lenguas y la interpretación es profecía. Yo he visto también en algunos lugares eh, que el don de lenguas y la profecía, perdón, la interpretación de lenguas se unen para dar una palabra de Dios. Lo he visto. También eso es edificante. Vamos a empezar a hablar de la semana que viene del don de lenguas. Quédense tranquilos. ¿Sí? Ahora, unos dirán, en lo que se refiere a los dones, el don ya ha sido dado en referencia a los dones ministeriales y sobrenaturales. Hay una variedad. Ahora, lo que le quiero decir es, cada pastor en su congregación le da o no lugar a esto. Algunos dicen que estos dones, en algunos casos sobrenaturales, fueron para la era apostólica. Otros dicen no, nosotros lo aceptamos hoy y los vivimos hoy, los llevamos adelante. Eso queda, hermanos, por favor, no quiero meterme en un lío con cada uno de los que tiene pastor y tiene una congregación, porque hay algunos que en ese aspecto no le dan lugar. Hay otros que le dan lugar, habíamos hablado, porque son útiles, y con la seriedad del caso, ¿no? Para hacer buen uso, porque algunos hasta mal usan los dones que se nos han dado por medio del Espíritu Santo y abusan de los dones que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y ni te digo lo ministerial. Entonces, en ese caso, tendríamos que leer algo sobre el tema, ¿no? Y saber algo sobre el tema nosotros, para que no haya un uso y un abuso en nuestras congregaciones. Pero a la vez, aprovechando esto que se nos da de parte de Dios, porque algunas iglesias no le dan lugar. Ya te digo, los que no le dan lugar es porque creen que esto fue dado en la era apostólica y que hoy no tienen vigencia para el tiempo de hoy. Respeto la posición de cada pastor y cada congregación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Buenísimo. Más o menos se entendió el tema, porque después vamos a entrar al don de lenguas, ¿sí? Vamos a hablar algunas cositas. Pero se entendió que no tiene nada que ver con, como le decía, le habían dicho a mi mamá, que si no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Y le complicaron la vida, y así un montón de gente. Entonces, no tiene nada que ver con el poder de Dios, las lenguas. La lengua es un regalo también, es un don. Entra dentro de la categoría dones del Espíritu Santo. Y se nos ha dado para, acá Sarita manda un texto, después léanlo. Si quieren comprar algún libro sobre dones del Espíritu Santo, el pastor, el teólogo Pablo Deiros, los dones del Espíritu Santo. Si lo quieren comprar, cómprenlo para tener es muy bueno. A mí me ha enseñado mucho. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos?
Seguimos. Habíamos visto que el promotor de esa evangelización fue el Espíritu Santo. Y ninguno se quedó encerrado dentro. Este poder lo sacó afuera. Este poder los expuso a la burla. Este poder expuso públicamente su fe. Jesús lo había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a analizar el versículo. Recibiréis poder. No soy dueño. No es un logro mío. Fue dado. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Amén, decimos. ¿Puede repetir el nombre del libro? Sí, es del pastor, del teólogo Pablo de Eiros, doctor Pablo de Eiros. ¿Sí? Los dones del Espíritu. Cuando haya venido, yo no manejo los tiempos. ¿Sí? Habíamos visto que esto es de continuo en lo que se refiere a la recepción y al vivirlo. ¿Sí? Me seréis testigo. Ahora yo soy un siervo y lo voy a hacer ver a Jesucristo. Me seréis testigos, ahora tengo una tarea, una carrera, hasta donde Él quiera llevarme, hermano. Dijo hasta lo último en la tierra, hasta donde Él quiera. Ya no es mía la vida, es de Él. Mi vida es de Él. ¿Estamos bien? Acá dice Lucas Albarracín que tiene un conflicto. Sí. ¿Querés después hablarlo ahora o lo dejamos para después? Preguntar personalmente. La manera que se ha tratado de enseñar un don el cual no se es recibido o no por parte de la iglesia. Me choca mucho porque siento sinceramente que muchos solo repiten palabras y no tienen el don realmente. Y puede ser, porque al ser mal enseñado o no enseñado, puede ser que alguno hable palabras que... Pero tampoco, si uno tiene un corazón sincero para con Dios, y en algún momento ese de hablar en lenguas se manifiesta, hermanos, confíe que es de Dios, ¿sí? Porque a veces algunos también hasta te dicen, no, esas son lenguas del diablo, son lenguas diabólicas. Y ya también te complicaron la vida. Entonces, cuando ocurre algo así, anda a tu pastor, o anda al equipo pastoral, pregunta. Si es algo mal enseñado, porque no es bíblico, hace un estudio profundo vos. ¿Querés sacarte dudas de este librito? Te saca un montón de dudas que yo ahí les presente. Después se los paso a todos. ¿Sí? Y aún el librito es bíblico 100%. No es que yo te estoy llevando un librito de algún loco mesiánico o un genio que se le prendió la lámpara y nos habla. No, es un teólogo muy también reconocido acá en Argentina y también de la Universidad Fuller en Estados Unidos también. Es un capo en teología y conoce sobre el tema. Entonces, por favor, pregunten, porque a veces tenemos esas dudas, esa confusión, ¿sí? Y la semana que viene vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, ¿seguimos? Por eso ahora hay que someterse en obediencia y voluntad completa al Espíritu Santo. Pastor, la oposición es demasiada, por eso recibiréis poder. La gente se burla de nuestra fe, mejor no hablar demasiado, por eso recibiréis poder. No tengo valor para pararse y confesarlo en la escuela, en el trabajo, en el barrio. Por eso recibiréis poder. El poder del Espíritu es una capacidad que viene de parte de Dios para estar siempre dispuesto a dar la vida por la predicación. Hechos 4:20 hablaban en aquel tiempo los hombres de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Algunos dicen, déjenme cómodo en mi asiento o puesto. Sí, estoy cómodo en este puesto. Están los que se conforman con el asiento o con un puesto. Se lo llama cristiano de nómina, y rutinario. Ahí Salo mandó, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder y sabiduría de Dios el Evangelio. Bueno, wow. Se une la palabra y el poder del Espíritu Santo para predicar, ¿sí? Para predicar una verdad. Pedro, antes del poder del Espíritu, hermanos, le negó.
por su incapacidad de defender la fe. Luego el Espíritu lo capacitó. Y mira lo que dijo Pedro. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso, algunos se cruzan de brazos ante esta realidad y dicen, paso a paso, algún día llegaré a ser más como Jesús. Esta es la posición más popular. Nadie renuncia, hermanos. Todos ganan en esto. Y en realidad habíamos visto que necesitamos renunciar a nosotros mismos para de continuo ser llenos del Espíritu Santo, una capacidad que Dios nos da, en este caso para predicar la palabra de Dios y otras cosas más que habíamos visto. No me incomodes mucho, dicen, con esto de ser testigo de Él, de ir hasta el último a la tierra, de vivir pensando en la obra de Dios todos los días. Hermanos, pero el poder siempre está asociado a la predicación. Decían de ellos, en Hechos 16, 17:6, trastornan al mundo entero. ¡Wow! Esta capacidad de hablar, hermano, de hablar espiritualmente y de hacer las cosas según el Espíritu, según la voluntad de Dios, nos llevan a ver la gloria de Dios. Que el mundo entero es trastornado por medio de la predicación, es alcanzado por medio de la predicación. Muchos son salvos por medio de la predicación. ¡Wow! Esto está trastornando el mundo entero. Cambia y transforma vidas. Ya no somos los mismos. Alcanza una casa, alcanza una sociedad, alcanza el barrio. ¿Cuánto necesitamos de esto todos los días? Y a algunos no le damos importancia. Cuidado también con llenarnos la cabeza de letra, pero no vivir esto. Y cuidado con llevarnos de lo emocional y no estudiar ni leer la palabra. La palabra y el Espíritu Santo se unen con un propósito, es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que se predique el Evangelio y la salvación llegue a las almas. Ojalá que en tu barrio, en tu casa y en tu sociedad sea trastornada, porque hay un trastornado que fue cambiado y transformado por el Espíritu Santo. Un loquito, como dicen ahí. Y dice la Escritura. Para ellos locura, pero para nosotros poder de Dios. Hechos 4, 29, 31. ¿Vamos bien? Y no me quiero poner enojado. Exactamente. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir la palabra. Muy bien. Hechos 4, 29, 32. Y ahora, 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra. ¡Wow! Ahora, al igual que Pentecostés, un fenómeno reveló, el Espíritu estaba presente, hermanos. Fueron todos llenos de él. ¡Wow! ¿Y qué pasó después de ese servicio? Salieron todos a hablar con denuedo la palabra. No se quedaron en el servicio. Y la Biblia dice todos. ¡Wow! ¡Qué servicio!, ¿no? ¿No será que le estamos dando muy poca importancia a la persona del Espíritu Santo y a su obra? Esta oración, seguimos un poquito más, ilustra el pedido de valor y ánimo ante la amenaza de la violencia existente. Cuando hablamos de violencia existente, la amenaza es hoy, hermanos, en tu ciudad, en tu país. Hay violencia, se levanta violencia. No solo contra la predicación, hay violencia en todo aspecto social. Ante esa amenaza, pedían valor y ánimo. La iglesia afirmó con esa oración el control de Dios sobre la situación. Cuando oraron, ellos tenían la seguridad que Dios tenía el control de la situación. Y en lugar de pedir, protégenos, Señor, como a veces nosotros, ¿no? Lo hacemos en una situación como atemorizada. En lugar de pedir protección, piden que aumente su valor para dar testimonio al Evangelio. ¡Wow! Esto me mató, hermano. Y me seréis testigos. La palabra es martus, testigos, mártires, el testigo, a vos te llamó y a mí.
Lo que le quiso decir es, recibirán poder y me serán mártires, aún entregando su vida por mí, porque ya la abandonaron por mí, porque la dejaron atrás por mí, porque no se dejan influenciar hoy por las cosas que el mismo diablo y el sistema presentan. Acá dice una recomendación, ver una película, un documental, ahí lo pone Sarita. Ya algunos cuando se le habla del martirio, ya en este punto abandonan, ya no les interesa tanto el poder del Espíritu. Quizás es por eso que no se derrama con tanta continuidad, ¿no? Hermanos, los mártires de la iglesia estaban capacitados para ser mártires, ¿sí? Muchos se sintieron atraídos en aquel tiempo a la fe en Cristo al observar cómo los cristianos se enfrentaban a la muerte con alegría, decía Tertuliano. Se enfrentaban a la muerte con alegría. Hechos 5, 40, 42. Y convivieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Los religiosos que los habían encarcelado y los habían azotado, salieron del lado de ellos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hoy, ante el primer problemita, algunos abandonan la fe, hermano. O por hablar solo bonito, dice Molly. Buenísimo. Y todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso necesitaban todos los días ser llenos también. Ahora no piense que vas a morir como mártir literalmente, ¿no? Eso es algo que te tengo que decir. Sino que el poder del Espíritu Santo significa llevará a concentrar tus actividades a un solo objetivo, ser testigo, predicar, seguir predicando y seguir insistiendo. ¿Sí? Porque aún de esa manera uno es mártir. Ha muerto a su vida para vivir en Cristo. Esto es lo que le llamamos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Porque algunos creen que, bueno, que los van a agarrar y los van a literalmente a pasar como pasó en aquel tiempo, por espada, a ser crucificado, comido por los leones, no sé, ¿sí? Una persona llena del poder del Espíritu Santo es una persona que insiste en predicar. Dios quiere dar ese poder para que prediquen su palabra. Y vamos terminando. Una generación que, como decía también Lucas Albarracín, fue mal enseñada y vivieron experiencias que han traído mucha confusión y mucha duda al respecto de lo que es la obra del Espíritu Santo. El problema engendrado en muchas congregaciones es pensar que caerse en la iglesia es la evidencia del poder de Dios, o hablar en lenguas. Hay una generación que nacieron y crecieron pensando que el poder del Espíritu era caerse al piso. Y ante el llamado al altar uno se siente expuesto a que pase algo. Tiene que pasar algo. A veces yo vivía como pastor, deseando que pase algo, porque si no se me cae nadie, van a decir que el pastor no tiene unción. Y si se me cae alguno, mejor que haya alguien atrás, porque si no, se pega la cabeza contra la silla, como me pasó algunas veces, y se rompe la cabeza. Así que vivíamos continuamente estresados los pastores. Algo tenía que pasar, tanto el predicador como el congregante. ¿Qué te parece eso? Ahora, en algunas congregaciones, caerse al piso es evidencia del toque del Espíritu Santo. Y los que no se caen mucho me venían después del servicio y me dicen, yo no me caí. ¿Qué querés que haga? Yo le decía. Que te empuje. ¿Vamos bien por ahí? Por lo tanto, no caer es evidencia de dureza o resistencia para algunos.
Por lo tanto, no queda otra que tirarse o ser empujado, ¿no? Para caer. Lo más triste es que crecemos con esa convicción de que caer al piso es la evidencia de que el Espíritu Santo vino a mí. Y ni que hablar cuando el orador tiene como objetivo que uno se caiga. Yo por lo menos tenía un poquito de conciencia en esto, ¿no? Y aún el predicador que levanta la voz y que imposta la voz. Y dice, ahí está la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo. El que cambia la voz para presentar algo, hermano. Qué fantasía. Claro, acá dice Molly, mientras más se grita y salta, más había poder, ¿no? Y aún presiona ese varón o esa mujer, no sé, para lograr el toque del Espíritu. Y hasta se abusa de espectáculos públicos, haciéndolo levantar al caído y tirándolo otra vez, para volver a sentirse un poderoso en la unción. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido. La pregunta de hoy es, ¿cambió el Espíritu? ¿Cambió el poder? ¿Cambió el predicador? ¿Cambió la unción? La respuesta es no. Comenzar a vivir el poder del Espíritu es vivir el Evangelio, hermano. Esto es cosa de todos los días. Se nos ha dado este poder para vivir el Evangelio de manera práctica, sencilla, profunda, ¿sí? Seria también a la vez, alegre. Ser lleno del poder del Espíritu es más que caerse al piso un domingo. El pastor Sebastián Jiménez decía, el poder del Espíritu no es un espectáculo en el templo, no es para quedarse en el aposento alto, es el poder que no te deja estar callado. Y la pregunta es, ¿por qué soy lleno de poder? ¿Con qué objetivo? ¿El Espíritu quiere que se me exhiba públicamente cayendo y levantando una y otra vez un domingo en la iglesia? ¿El poder del Espíritu es solo disponible el domingo en la iglesia nada más? El gran problema es que los mismos que caen el domingo caen el lunes en los mismos pecados. Wow. Recuerden, cuando uno habla de vivir el poder, para comenzar a vivir el poder del Evangelio, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se da a conocer? Es vivir el Evangelio mismo, hermanos. Dios te capacita para vivir el Evangelio. Ahí te das cuenta que estás viviendo el poder del Espíritu. Se presenta Jesús. Los mismos que pegan gritos en la iglesia el domingo le gritan a sus esposas el lunes en la casa. ¿Acaso el poder del Espíritu no es para vivirlo o solo para sentirlo? Si la Escritura comienza hoy a trabajar en nosotros, y yo he orado para que la Escritura comience a trabajar en vos hoy, conocerás el verdadero poder del Espíritu Santo, porque irás hoy a someter tu voluntad a la voluntad de Dios y sumiso y dependiendo absolutamente de Dios, abrirle tu corazón y decir, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras. Tú mandas, yo obedezco. Lléname, Espíritu Santo. Lléname. Aquí estoy. Y te va a llenar según la tarea que se te encomendó y los dones que el Espíritu te dio para esa tarea. Vuelvo a repetir, se te va a llenar para que cumplas la tarea que se te encomendó. Y van a acompañar a esa tarea que se te encomendó los dones correspondientes para que lo hagas bien. Dios no dejó nada librado al azar. Hay que entender, dice John MacArthur, los apóstoles ya habían experimentado el poder para salvar, guiar, enseñar y hacer milagros. Pero pronto recibirán su presencia dentro de ellos. Es una nueva dimensión del poder para testificar. Wow. Una nueva dimensión del poder para testificar. El recibiréis poder es para ser testigos, no para ser entretenidos. El recibiréis poder es para contar la verdad acerca de Jesucristo. En el griego significa el que muere por su fe. El recibiréis poder es para huir del pecado, algo que no se puede hacer sin el poder de Dios obrando en mí.
El recibiréis poder es para cumplir con la tarea encomendada por Dios. El recibiréis poder porque cuando este poder se recibe, te interesará el reino y su extensión. Arderá eso en tu corazón. Y no estarás entretenido con un montón de cositas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su extensión. Dios nos llamó y capacitó para eso. ¿Cómo ser testigo de otra manera? Es imposible ser testigo de otra manera, si no es por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra su presencia y poder en la vida de los que creen. ¿Crees? ¡Ah! Dice la Biblia, para el que cree verá, la gloria de Dios. ¡Wow! Caer al piso no es correcto o incorrecto. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiere, y si caes o no caes, pero no debe ser como calificado, no debe ser calificado como el objetivo del poder del Espíritu Santo. Sea honesto, puede ser que llames poder del Evangelio una manifestación emocional, que no tiene nada que ver con el poder del Espíritu y que no cambia a nadie. Decía Charles Spurgeon, el ministerio principal del Espíritu Santo no es llenarnos de emociones, sino el de formar a Cristo en nosotros. No digo que no vamos a pecar más, digo que experimentar el poder del Espíritu es además resistir la tentación y dejar de practicar el pecado, como dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puedo pecar? Porque Jesús venció la tentación lleno del poder del Espíritu. Y ese Espíritu Santo en ti te va a ayudar para resistir la tentación y dejar de practicar el pecado. Aunque en algún momento quizás caigas. Por eso, ante esta realidad, ¿cuánto más necesitamos de esta gracia? ¿Cuánto más necesitamos de esta gracia? Jesús, recuerden que venció, es nuestro ejemplo, la tentación lleno del poder del Espíritu. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús no solo Salvador, es nuestro ejemplo al andar, hermanos, el camino a seguir. Si sigo sus pasos en el poder del Espíritu, también puedo vencer la tentación. ¿Cuál es la evidencia entonces de este poder? La evidencia del poder del Espíritu Santo es que antes estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora estoy vivo por gracia. Dios me resucitó en Cristo y ahora con el poder del Espíritu que opera en mí soy capaz de lo que antes no era. Ahora puedo no vivir más dándole el gusto a la carne. El poder del Espíritu que recibo es para predicar y esparcir el Evangelio. El poder del Espíritu es para vencerla ante la oposición. El poder del Espíritu es para huir del pecado. El poder del Espíritu, y en el poder puedo predicar con denuedo la palabra de Dios. El poder del Espíritu se da a conocer no solo con milagros, sino con denuedo del creyente al hablar del Evangelio. Tengan cuidado, mis hermanos, con las costumbres y tradiciones humanas que arrastramos como el polvo que enterramos la verdad de la Escritura. Lo que estamos hablando es una verdad. Querer defender un movimiento o una experiencia por no reconocer la verdad ha traído mal. El deseo es ver una generación llena del poder del Espíritu Santo, que predique la verdad de la palabra y no se guarde nada. Basta de querer sentir algo en nuestras reuniones. Vamos a comenzar a vivir el Evangelio. La maldad aumenta, el amor se enfría, el Evangelio se predica a gusto del oyente, no sufriendo la sana doctrina. Por eso Timoteo ante esta realidad, Pablo a Timoteo ante esta realidad le dijo en 2 Timoteo 4:3, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque es mejor estar muerto sabiendo que estás muerto y no muerto pensando que estás vivo. Y algo tiene que morir. ¿Quién tiene que morir? Vos. Ante esta realidad. ¡Wow! La realidad de la palabra y del Espíritu, ¿no? Llegamos. Che, cuánta participación hoy, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Bastante completito la enseñanza, ¿no? La van a tener en
en PDF, ¿sí? ¿Le gustó? ¿Se entendió? Lo que más quiero es que se entienda, ¿sí? Que lo que yo hablo se entienda. Hay algunos que quedaron con dudas. Mira, cuando hablamos de lo que se refiere a ministerios o dones, siempre hay alguna duda, algún conflicto. Por eso hay que también respetar mucho cada equipo pastoral, cada congregación. Y bueno, gracias a todos los que aportaron. Fue un aporte tremendo. No leí todos los mensajes, hermano, porque estaban charlando. Acá dice que hubo muchas dudas y conflictos. La realidad es que fue hermosa clase, más claro que el agua, tremendas enseñanzas. El Espíritu Santo acá dice Maite, el promotor del pecado y del mal. Buenísimo que han aportado Ani, Daniel y Jessica, Lucas, Sarita. Qué bueno, Molly. Qué bueno, todos los que aportaron algo, che. Algo aportaron. Y yo sé que todos los que están ahí también aportaron su corazón. Esto es lindo aprenderlo porque nos saca de muchas dudas, ¿sí? Aportaron su corazón, hermano, esto vale un montón. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios. Mientras más sea entendida, Dios traiga luz en medio de las tinieblas y nos libre de confusión, vamos a vivir el Evangelio. Porque después está lo que el Espíritu hace en nosotros, ¿sí? Por el querer y el hacer por su buena voluntad. Mira, hasta esa gracia tenemos. Hermanos, que lo vivan, que lo vivan. Es más importante esto. Y tiene que ver vivir el Evangelio, ¿sí? No tanto con cosas que son solamente emocionales o son decorativas, pero que realmente no son verdades. Así que, bueno, la semana que viene ya en varias cosas más, va a ser un surtido de cosas porque hay mucho más para hablar. Les pido que oren y también que oren por nosotros, los pastores, los equipos pastorales, la congregación, oren los unos por los otros, tengamos en oración. Lloro por su casa, por también el ejercicio del oficio de Dios. Nos ha concedido gracia, según los dones y el ministerio, ¿sí? Que tenés que llevar adelante, según lo que Dios por gracia nos ha dado, brindado. Que Dios use la palabra y el poder del Espíritu. Hermano, hablamos un poco de esto. Que Dios use la palabra y el poder del Espíritu. Y que no te quedes callado cuando se te cruza alguien delante, habla de la gracia de Jesús. De la salvación. Lo más, está bien. Después lo demás es a veces digo es de colectivo. Si alguno se cayó. Yo he tenido experiencias caídas de la semana que hablamos de la caída que fueron más valores que para. Aunque Dios puede dar permiso en el Espíritu Santo, como le llamamos caracterizarse acá en la hizo. El Espíritu hace como quiere. Pero dolores de hermano. Sí. La semana que viene vamos a seguir charlando. Bueno, ya estamos acá en la Argentina a las 10:18 p.m. No sé allá dónde estés, pero me alegro de haber compartido con ustedes esta enseñanza. ¿Alguien que quiera decir algo más? Creo que nos despachamos del hilo y no vamos el chat. Qué lindo que comparten. Acá dicen que no podemos limitar al Espíritu Santo, Patricia. Ya lo vimos en la primera clase, algunos lo limitan. Así que, bueno. Acá Salomé también envía saludos a Salomé. Che, vivan el Evangelio. La palabra de Dios y la fuerza del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Así que mi deseo, oramos por esto. Señor, gracias por la palabra. Hemos entendido, Señor, que hay una capacitación dada por el Espíritu Santo para llevar adelante la predicación. Es nuestro deseo, Señor. Que nada nos limite. Anhelamos predicar con nuevo la palabra poderosa. Tu palabra poderosa. Señor, danos sabiduría
en este aspecto, llénanos de tu poder para poder alcanzar también a otros. Y esto también es por medio de la salvación. Y esta gracia que se nos es concedida. Que muchos también en esta Navidad que se aproxima y en este año nuevo se ha revelado el niño que es nacido. ¿Y por qué no? También, Señor, puedas hacer un milagro. Puede iluminar la mente y el corazón de aquellos que hoy están ciegos a la verdad y están viviendo en tinieblas. Ayúdanos a nosotros a vivir el Evangelio. Que esto no solamente se vea, no se viva en la casa. Señor, lo anhelamos en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el colegio. Que esto se haga visible. Gracias, Señor, por los que han aportado y por los que tienen el deseo también de vivir el Evangelio. Yo los bendigo a cada uno y a su hogar, a cada pastor y congregación, a cada congregante en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo listo. Buenísimo. Hemos sido un lindo grupo hoy que nos hemos unido. Ya la semana que viene volvemos al horario de las 8 p.m. Miami, 10 p.m. Argentina. Lo que sí les pido que es como la última clase, que estemos todos, vamos a hablar de muchas cosas más. Acá ya envían saludos, pueden abrir micrófono. Ya envían saludos. Excelente. Está mandando saludos. Feliz noche. Saludos a todos. Saludos. ¿Alguna duda? También se pueden marcar también. Muchas gracias, Paz. Sumamente claro todo. Se le va a dar ¿cómo se llama? El PDF. No estén ansiosos con las lenguas, Hay muchos casos, Paz, por eso yo creo que quieren hablar. Un caso especial, así que... La semana que viene, si ¿A qué hora juega? Acá dice ¿A qué hora juega Argentina? En el barrio hay mucha mala lengua. Argentina ya hace unos minutitos empezó. Así que hay que ver cómo salió Chile, cómo salieron las elecciones por ahí. No hablemos de Chile porque ya Ecuador ya nos tiró un gol, así es que la verdad sí, que... Bueno. No. Voy a pedir al Espíritu Santo que los haga oremos por Chile, oremos por Chile, que se clasifique, por lo menos que se clasifique. Bueno, un saludo a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Descansen. Adiós. Chao.